Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la histología del útero. El útero es un órgano muscular hueco ubicado en la pelvis. Su principal función es conservar el óvulo fecundado y ofrecerle las condiciones óptimas para que desarrolle el embrión en su interior. Como lo podemos ver en el diagrama, circulé con azul la zona en la que nos estamos ubicando en el útero. Pero el útero corresponde a toda esa porción, a la porción uterina, al fondo del útero, cuerpo del útero, cuello uterino. Esta zona va a recibir una mórula en proliferación. Recordemos que es una mórula. Esta es una masa de aproximadamente 16 células y esta solo se forma en dado caso de que haya habido fecundación. En dado caso de que haya habido la unión de este espermatozoide con un ovocito secundario, ya se forma la mórula, después esta se forma en blastocisto y este blastocisto se implanta en el endometrio, que es una de las 3 capas del útero. Estas capas las mencionaremos más adelante con detenimiento. Entonces, todo el desarrollo embrionario y fetal se lleva a cabo dentro del útero. Y por ende, este va a tener que crecer drásticamente. Esto lo hace a través de la hipertrofia celular en el miometrio y con la producción de colágeno para estirar las capas del útero. Por eso, a medida que avanza el embarazo, la pared uterina se ve cada vez más delgada por el crecimiento del feto y el estiramiento de las capas. Sin embargo, después del parto, el útero vuelve casi a su tamaño normal. En una mujer nulípara, es decir, que no ha tenido hijos, el útero pesa de 30 a 40 gramos y mide 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor. Desde un punto de vista anatómico, el útero se divide en 2 regiones. El cuerpo del útero, que corresponde a la porción superior del útero, y la segunda región, que se refiere al cuello del útero, y esta corresponde a la porción inferior del útero. También es importante mencionar que el útero está compuesto por 3 capas, por el endometrio, el miometrio y el perimetrio. De adentro hacia afuera, este es el orden de las capas. El endometrio es la capa más interna, el miometrio es la capa de en medio y el perimetrio es la capa más externa. El endometrio, como ya lo mencioné, es la capa que está justo al lado del fondo del útero. Es la capa más interna, como lo podemos ver en el diagrama. Este va a estar compuesto de un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretoras. Y tiene la particularidad que va a experimentar cambios cíclicos mensuales. Esto es para prepararlo para la implantación del embrión. Cuando hablamos de estos cambios nos referimos a la destrucción y desprendimiento de una de las 2 capas del endometrio cada menstruación. A esta capa le llamamos estrato funcional. ¿Pero qué es el estrato funcional? Justo se los explico. Durante la vida fértil de una mujer, el endometrio está compuesto por 2 capas, un estrato funcional y un estrato basal. El estrato funcional, como lo podemos ver en el diagrama, es la porción del endometrio que se desprende durante la menstruación. Y el estrato basal se retiene durante la menstruación y sirve como fuente de regeneración del estrato funcional. Prácticamente en la menstruación el estrato funcional se pierde, se desprende y el estrato basal se mantiene para entonces cuando termine la menstruación este estrato basal nos sirva como un estrato germinativo y pueda volver a crecer el estrato funcional. Entonces, continuemos hablando de la vasculatura del endometrio. Este comienza con la arteria uterina ubicada en el miometrio, que va a dar lugar a 6 arterias arqueadas o arcuatas, que estas a su vez van a dar lugar a ramas de las arterias radiales, como vayan siguiendo el diagrama en la imagen para que se les haga más fácil. Entonces, da lugar a las arterias radiales y estas se van a ubicar en el miometrio. Después, la arteria radial da lugar a arteria recta. Y este cambio va a suceder también de miometrio a estrato basal, como lo podemos ver. Ya entramos a estrato basal cuando tenemos arterias rectas. Después, las arterias rectas dan lugar a arterias en espiral. Como su nombre lo dice, estas están como en círculo.
Después, la arteria en espiral da lugar a las arteriolas y estas llega a un punto, cuando llegan a su parte más apical, que se anastomosan. Y el hecho de que se anastomosen es que van a dar lugar a las lagunas, que es la parte más superior que podemos ver en el diagrama. Entendiendo esto, sabemos entonces que las arterias rectas y la parte proximal de las arterias en espiral, como lo podemos observar, no se van a degenerar durante la menstruación. ¿Ustedes por qué creen que no se degeneran? Justamente porque el estrato basal no se pierde. Entonces, si arteria recta, arterias en espiral están en estrato basal, por lo menos la parte proximal de las arterias en espiral, no se van a perder porque ese estrato se mantiene intacto. Prosigamos con la segunda capa del útero, el miometrio. Mio de músculo. Entonces, esta capa va a estar compuesta de músculo, de células musculares, y es la capa más gruesa del útero. Está compuesta por 3 capas de músculo liso, una interna longitudinal, media circular y externa longitudinal. En la capa media circular también va a ser llamada capa vascular por tener muchos vasos sanguíneos y linfáticos. Además de que esta capa media circular es la más gruesa de las capas del mismo miometrio. En un corte histológico, como lo podemos ver en pantalla, no se pueden diferenciar fácilmente estas 3 capas debido a que no tienen límites definidos. De hecho, un dato importante es que durante la contracción uterina, cuando van a nacer un bebé, estas 3 capas del miometrio actúan juntas para expulsar al bebé a través del orificio vaginal, porque recordemos que al final de cuentas es músculo, tiene la capacidad de contraerse y para ir empujando al bebecito y salga por el orificio vaginal. Finalmente, el perimetrio. Esta pues es una membrana serosa que recubre al útero. Nosotros ya sabemos la diferencia entre serosa y adventicia. Y pues la serosa es la que está compuesta de tejido conjuntivo laxo más mesotelio. Y el mesotelio pues es epitelio simple plano. Y como lo podemos ver en pantalla, simplemente es una capa que va a recubrir todo el útero. A continuación vamos a hablar de los cambios cíclicos en el ciclo menstrual. Recuerdan que les dije que en el endometrio era donde sucedían cambios mensuales. Para esto van a suceder 3 fases cada mes. La fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Comencemos hablando de la fase proliferativa. Esta va a estar regulada por estrógenos y sucede justamente después de la fase menstrual, como lo podemos ver en el diagrama. El endometrio en esta fase está compuesto por una capa delgada de tejido conjuntivo que mide aproximadamente 1 milímetro. ¿Por qué creen que está tan delgada esta capa? Porque justamente es después de la fase menstrual, después de que se perdió el estrato funcional. Entonces está tan delgada porque no tenemos estrato funcional. Entonces prácticamente aquí solo tenemos estrato basal y porciones basales de glándulas uterinas, así como porciones inferiores de arterias en espiral. Entonces, en esta fase van a actuar los estrógenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como les mencioné, tenemos una capa delgada de tejido conjuntivo. Tenemos solo nuestro estrato basal. Para que se vuelva a reconstruir nuestro estrato funcional, necesitamos la acción de los estrógenos. ¿Estos qué van a hacer? Van a favorecer la proliferación de células epiteliales en porción basal glandular para que reconstruyan toda la glándula completa. También de las células estromales van a proliferar, secretar colágeno, secretar sustancia fundamental para pues reconstruir toda esta zona del estrato funcional. Y las arterias en espiral se alargan. Porque recordemos que solo nos quedó la porción proximal y la porción distal, como estaba ubicada en estrato funcional, pues a la hora de que se perdiera el estrato funcional, se perdió nuestra parte distal de esas arterias en espiral y se vuelven a reconstruir. Siguiendo con la fase proliferativa, pues esta va a continuar hasta un día después de la ovulación. Recordemos, comienza justo después de la menstruación, siendo el primer día de menstruación el día 1 de todo el ciclo mensual. Entonces termina aproximadamente el día 4, el día 5 la menstruación y
Posterior a eso comienza la fase proliferativa y esta termina un día después de la ovulación. Y recordemos que la ovulación comienza alrededor del día 14 de nuestro ciclo mensual. Para este entonces, el endometrio va a alcanzar un espesor de 3 milímetros. La fase siguiente es la fase secretora, donde va a estar actuando la progesterona. ¿En qué consiste prácticamente esta fase? Es que el endometrio se va a volver edematoso, su espesor va a llegar de 5 a 6 milímetros, las glándulas crecen más y van a estar produciendo más líquido mucoide. El líquido mucoide tiene glucógeno, lo cual es necesario para sustentar el desarrollo del producto, el desarrollo del bebé en dado caso de que haya implantación. Hay pocas mitosis también, pero ¿a qué se debe que aumenten de tamaño? Porque no hay mitosis, pero sí hay hipertrofia. Es decir, las células van a crecer en su tamaño, aunque no sea en cantidad, en tamaño sí, por eso se ve más grande. Y por acción de estrógenos y progesterona, las células estromales se van a volver células deciduales. Las células deciduales son células grandes y con bastante glucógeno. Esto para proveer un ambiente favorable para el desarrollo del embrión. Finalmente, la fase menstrual. En esta vamos a ver una baja de progesterona y estrógenos porque no hubo fecundación. Y esta baja de estas dos hormonas va a ocasionar cambios en la irrigación del estrato funcional, lo que a su vez ocasiona contracción periódica de las arterias espirales y causa isquemia. La isquemia se refiere a que no está llegando la sangre suficiente para irrigar un tejido y ese tejido se muere porque no le está llegando ni oxígeno, ni nutrientes, ni nada para sobrevivir. Por lo tanto, va a haber una disgregación del epitelio de revestimiento y una rotura de los vasos sanguíneos. Y así es como sucede la menstruación. El líquido menstrual va a estar compuesto por sangre, líquido uterino, células epiteliales y el estroma desprendido del estrato funcional. Y como lo podemos ver en pantalla, la fase menstrual dura aproximadamente 5 días y la coagulación de la sangre está inhibida durante la fase menstrual, durante esta fase. Obviamente sí se pueden presentar coágulos, pero si es común que en tu ciclo menstrual haya muchos coágulos, te recomiendo ir con un especialista porque esto no es normal. Y también es importante mencionar que en la fase menstrual se van a perder de 35 a 50 mililitros.